Si alguna vez has padecido, has sufrido de un fuerte dolor de dientes, tienes que ver este video porque te voy a revelar 5 causas de los dolores de dientes, pasando desde un tipo de caries dental hasta algunas fracturas dentales e incluso causas de dolores de dientes que no están en tus dientes, que no están en tu boca. Quédate y entenderás por qué no siempre hay una única solución para todos los dolores de dientes. Y esto porque parte de mis aportes en este canal es ayudarte a entender qué es lo que pasa en específico en tu boca. Soy el odontólogo Luis Marcán y empezamos con la primera causa de dolor de dientes, que es una de las más comunes, la caries dental. Pero ¿qué tipo de caries dental? Porque si sufriste de un dolor intenso y pulsátil que te despertaba en la madrugada, que te mantenía despierto, que incluso te hacía llorar, esto es muy probablemente a causa de una pulpitis, y las pulpitis en muchas ocasiones están relacionadas con una caries dental que ha sido profunda y que ha avanzado en el tiempo, que ha alcanzado el centro nervioso, la pulpa del diente lo ha infectado y lo ha hecho colapsar, por decirlo de alguna manera. Este es un tipo de pulpitis que los odontólogos llaman pulpitis irreversible. Pero ¿cómo un diente llega a ese punto? No es una simple caries dental, es una caries dental que ha atravesado todo el esmalte, que ha atravesado la dentina y que sus irritantes han llegado a la pulpa, que incluso han llegado a exponer, a abrir una cavidad más allá de la dentina, que exponer la pulpa al medio bucal. Una vez que se desata la pulpitis irreversible, el dolor suele ser terrible. Si lo has padecido, sabes de lo que te estoy hablando. Y ese dolor es así de intenso porque la inflamación de ese centro nervioso de la pulpa está encerrado dentro del diente, dentro de la cámara pulpar, que es una cámara cerrada, que no es flexible. Esta causa de dolor de dientes no la vas a solucionar, no la vas a curar solo con píldoras o con remedios caseros. A lo sumo lograrás reducir el dolor por un tiempo, pero no vas a curar la causa, porque cuando tienes y sufres un dolor de dientes por una pulpitis irreversible, esto significa que ese centro nervioso, la pulpa, ya está en proceso de muerte, por eso es irreversible. Que si no lo atiendes a tiempo, que si no acudes al odontólogo a tiempo, ese proceso inflamatorio, ese proceso infeccioso sale a través de la raíz formando un absceso dental, que es una bolsa de pus que incluso puede dañar tu hueso, el hueso que rodea, que le da soporte a tu diente. Pero la pulpitis no es la única causa. Si llegamos a la segunda causa de dolor de dientes, y esta otra causa podría ser alguna fractura en tu diente. Y las fracturas internas del diente causan otro tipo de dolor, un dolor que no es tan terrible, que no es tan escandaloso, pero sí puede ser muy fuerte. Es un dolor parecido a un pinchazo, un pequeño corrientazo cuando muerdes o cuando liberas la mordida. Es un dolor más de tipo intermitente que aparece cuando masticas o cuando chocas tus dientes entre sí. Y está relacionado a una grieta, una línea de fractura, pero no en cualquier parte de tu diente. Porque esta causa de dolor dental tiende a estar relacionado con una fractura, con una grieta, con una línea de fractura dentro de tu dentina, con una grieta, un crack. Y esta grieta, este crack, esta línea de fractura en la dentina puede estar relacionado con bruxismo, puede estar relacionado con golpes si has llevado, incluso con el uso prolongado de larga data de las amalgamas dentales que tienen ese efecto en la dentina. Y esa grieta es causa de dolor dental porque al masticar esa grieta se contrae y se expande, causando irritación en la pulpa y un dolor temporal. No es un tipo de dolor que suele responder a medicamentos y remedios caseros porque tiene que ver más con una falla mecánica de dientes. Esta segunda causa de dolor de dientes, las grietas, los cracks, las líneas de fractura en la dentina, tienden a ser engañosas, tienden a generar un dolor que es engañoso porque aparentemente el paciente se ve el diente sano, pero le duele. Otra causa de dolor de dientes, la tercera causa en esta lista, tiene relación con la exposición de la dentina al medio bucal. Y la dentina no debería estar expuesta al medio bucal, pero a veces lo está por periodontitis, por refracción de la encía, por algún tipo de caries, por fractura del esmalte a nivel del cuello de los dientes. Y esta tercera causa de dolor dental, la exposición de la dentina, tiende a causar un dolor muy específico, que es un corrientazo que sientes cuando tomas algo frío, cuando consumes algo caliente o incluso cuando comes dulce. Es un pinchazo, un corrientazo que te hace saltar de la silla de pronto. La dentina es de un tejido poroso, por decirlo de alguna manera, con microtúbulos dentinarios que atraviesan toda la longitud de la dentina y establecen una comunicación con la pulpa cuando la dentina está expuesta a la boca. Por eso hay una reacción tan inmediata cuando hay un estímulo externo sobre la dentina, que es una reacción que llamamos hipersensibilidad dental. Este tema de la hipersensibilidad ya lo toqué en mi video anterior sobre la probabilidad del dolor de dientes, pero eso ya es otro tema que te invito a ver cuando termine este video. Aquí, en esta tercera causa de dolor dental, la causa de dolor no es una infección, no es un problema en la pulpa, es la exposición de la dentina. Ahora llegamos a la cuarta causa del dolor de dientes, que tiene relación con la primera, con la pulpitis. Cuando la pulpitis no ha sido tratada, ya te
te dije que causa un absceso, que la inflamación y la infección salen a través de la raíz y ese absceso va causando una expansión de los tejidos blandos, va perjudicando el hueso y eso te causa más dolor, causa fiebre, incluso causa inflamación. Es decir, es una causa que causa más allá de un dolor de diente, causa una serie de problemas. Pero esto no es todo sobre las causas, porque hay una quinta causa o un quinto grupo que engloba una serie de causas que son no odontogénicas. Quiere decir que hay dolores de dientes que no son de causas dentales, que el dolor no proviene del diente, sino de otra parte. Y se trata de un dolor de muelas que padeces a pesar de que te han tratado el diente en la consulta odontológica. Y este es un tipo de dolor que está bien documentado en evidencia científica y de hecho un estudio sistemático que te muestro en la pantalla también lo ha estudiado. Y este quinto grupo se refiere a los dolores referidos. Por ejemplo, tienes un problema en los senos maxilares, puede reflejarse como un dolor de diente. Tienes un dolor miofacial de los músculos de la cara, puedes sentirlo como un dolor de diente. E incluso algunos problemas cardíacos como la angina de pecho podrían terminar reflejándose como un dolor de dientes. Todas estas causas de dolores de dientes tienen algo en común y nos enseñan algo, que es necesario el diagnóstico en la consulta odontológica. Por eso es bastante común que la automedicación y el uso de algunos remedios caseros tengan un efecto temporal parcial y a veces nulo sobre el dolor de dientes, porque muchos de estos dolores suelen necesitar tratamiento odontológico. Hasta el próximo video.